¿qué tienes en casa? Pero no me inventé yo la frase, ni modo, uno no inventa nada. Todo lo que uno dice es la palabra de Dios. Les voy a invitar a que abran la Biblia en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, los versos 1 al 7. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, aquí está la frase, esta es la frase, así se llama el sermón de hoy. Le dijo Eliseo a la viuda: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Esa es una muy buena historia. Bueno, ¿qué tienes en casa? Yo quiero invitar al Señor a mi casa. ¿Y con qué lo espero? ¿Qué tengo yo en mi casa para que Él vaya a ella? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir el Señor a mi casa? Me puse a mirar un poco de casas de la Biblia y me encontré cualquier cantidad de situaciones y les quiero compartir algunas de ellas. Que alguno de esos ejemplos es el suyo o es el mío. Yo miré aquí varias de estas casas y dije: no, aquí está la casa mía. Y no es solamente de una, de varias de estos detalles, ahí está mi casa representada. Ojalá que alguna de estas eh, narraciones bíblicas sean coherentes con lo que hay en tu casa. Primero, ¿qué hay en mi casa? ¿Podrá ser un hijo muerto? ¿Tendré un hijo muerto en mi casa y por eso es que quiero que mi Dios venga a estar en ella? Dice Lucas capítulo 7, verso 12, que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto que era hijo único de su madre, la cual era viuda y había en ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Esa pobre mujer en su casa tenía un hijo muerto. Y cuando hay un hijo muerto en la casa, sí que cae bien la visita del Señor, ¿verdad? Yo no sé si tú tengas algún hijo muerto en tu casa. Yo sí lo tengo. Y por eso anhelo que el Señor venga a mi casa, porque yo sé que si el Señor viene a mi casa, algo pasará, algo sucederá, algo ocurrirá. Dios es el dador de la vida y qué lindo que Él llegara a mi casa y me levantara a mi hijo que está muerto. Dios puede hacerlo. Hubo otra casa a la que el Señor debía llegar y fue la casa de una viuda, también la viuda de Sarepta. A diferencia de la que vimos hace un momento, esta era otra viuda. Vivía en una ciudad llamada Sarepta
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice que una mujer, el profeta pues, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y en este caso ya fue Elías que le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿No será que esa es tu casa? Una casa con escasez, una casa en donde no hay provisión, una casa donde hay pobreza tal vez extrema, donde faltan los recursos, donde crees que la situación cada vez se va a volver más tensa y más difícil. Bueno, si esa es la casa tuya, me parece que te cae muy bien la visita del Señor. Dile, Señor, te invito a mi casa porque mi situación está compleja. Tal vez perdí el empleo, mi empresa quebró, mi situación económica está tensa, difícil, mis compromisos son enormes. Yo necesito que vengas a mi casa para que me traigas provisión. Creo que es una buena razón para que invites al Señor a tu casa. Él entrará a tu casa y te bendecirá. El apóstol Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que no temas, no temas. Has tenido abundancia, ahora tienes escasez, pero no te preocupes, que el Señor nuestro es Dios nuestro en escasez o en abundancia. Él es Dios de los valles y también de los montes, así que no te preocupes. Solamente invítalo a tu casa. Ah, pero tú dirás, no, yo quiero que el Señor vaya a mi casa porque mi problema no es la escasez. En mi casa hay de todo. Yo tengo buen trabajo, tengo unos buenos ingresos, mi empresa funciona bien, mi patrimonio está definido. En eso no hay problema. Pero se cumple en mí lo que dice Proverbios 17:1. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa, escuche, casa de contiendas llena de provisiones. Esta ya es otra condición. Aquella era una casa con una escasez terrible y esta casa es una casa llena de provisiones, es decir, hay de todo, la alacena está llena, la cuenta bancaria está buena, hay buen trabajo, hay de todo, hay patrimonio, pero en la casa no hay paz. En la casa tenemos problemas, en la casa hay contiendas, esa casa es llena de dificultades, de enemistades, vivimos bajo el mismo techo, pero no nos entendemos, la comida sobra, la comida se pierde, tenemos plata para meter a nuestros hijos a la mejor universidad, podemos irnos a pasear a Estados Unidos, a Europa, no, todo lo tenemos, pero nos hace falta paz en el hogar. Nos hace falta que esposo y esposa nos entendamos, nos hace falta que nuestros hijos nos respeten, nos hace falta ese calor humano en la casa. Bueno, si esa es la situación tuya, te está faltando la visita del Señor. Invítalo a tu casa y dile, Señor, gracias porque tengo de todo, pero me falta paz. Y sabe que hay otra casa parecida a esa. Hay casas muy espaciosas, pero llenas de rencillas. Proverbios 21:9 dice
que mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Cuántos metros cuadrados mide tu casa? A lo mejor que tú vivas en una mansión, una casa, yo no sé de cuántos metros, con jardines exteriores, adornada por todas partes, lindísima, en una zona espectacular de la ciudad, no sé dónde vivas, pero, pero en esa casa tan linda, tan hermosa, tienes muchos problemas con tu esposa, con tu esposo. ¿Y para qué una casa tan linda? Tu sola alcoba, la alcoba tuya, la principal, eso es como un apartamento completo, tiene de todo. Pero imagínate una cama súper linda, con su jacuzzi, su baño turcos, todo lindo ahí, y en problemas con tu mujer. ¿Para qué una casa así? ¿Le sacas gusto a esa casa? Para nada. Necesitas al Señor que vaya a tu casa, invítalo a tu casa, que se quede en tu casa para que no solamente disfrutes tu hermosa casa espaciosa, sino para que te ames con tu mujer, con tu esposo, para que vivas una vida linda. Es más, yo te digo algo, es mejor un apartamentico chiquitito de esos que hay ahora. En estos días visité por ahí a alguien de la iglesia donde estoy ahorita y me sorprendí donde vive. Es una casita increíble, no soy capaz ni de describirla. Y ahí vive una familia entera, pero una familia hermosa. Y yo miraba todo y decía, Dios mío, ¿cómo harán para vivir aquí? Pero ahí hay un aliciente grande. No tienen una casa espaciosa, hermosísima, pero tienen una paz de Dios espectacular. Las cosas son lo que son. A veces uno tiene mucha apariencia y tiene muchos lujos y mucha cosa, pero en el fondo no hay una comodidad más grande que tener al Señor en la casa. Bueno, sigamos hablando de casas, a ver cuál es la tuya. Por aquí en Marcos capítulo 5, verso 22, dice la Biblia que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo era un hombre de sociedad, era un principal de la sinagoga, era un hombre religioso, con buenos principios, buena ética, una vida excelente, ejemplar, temeroso de Dios. Era un gran líder, un líder religioso, pero tenía una tristeza muy grande. Su hija estaba agonizando, estaba a punto de perder a su hija. ¿No será, hermano, que todos en la vida tenemos como una piedrita en el zapato que nos talla? Hay un adagio por ahí y yo creo que es verdad, no hay dicha completa. Cuando a uno no le duele una cosa, le duele la otra. Por algún lado tenemos nuestra dificultad. ¿Y no será que tu hija está agonizando? Agonizando, digo, en el sentido espiritual. Todavía tiene un rasgo de vida, todavía tiene esa simiente, esa palabra, esa semilla que Dios puso en su corazón. Pero esa hija que tú tienes, ¿no te hace llorar mucho? ¿No lloras mucho por tu hija? Le das gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho contigo, cómo te ha bendecido, todo. Pero tu hija no se te sale de la mente, de tu corazón, porque es que es una parte de la vida tuya. ¿No lloras mucho por tu hija que está agonizante? Que tú dices, si mi hija se muriera ahora, dudo de su salvación.
Cierto que ahí es donde uno quisiera que el Señor viniera a la casa y nos recuperara nuestra hija. Tal vez levantamos nuestros hijos en la iglesia, desde que estaban aún en el vientre de la madre, estaban asistiendo a la iglesia con nosotros y crecieron, se volvieron mayores y tomaron sus propias decisiones, pero todavía están vivos, todavía están vivos. Y si están vivos, hay esperanza. Es más, cuando estaba Jairo hablando con el Señor, alguien vino y le dijo, no molestes más al maestro, tu hija se acabó de morir. Pero no importa, hermano. Cuando Dios va a hacer un milagro con nuestros hijos, lo hace. Así estén muertos, pero Él los levanta. Aquí lo importante es que Él vaya a mi casa, que Él esté en mi casa. Invitemos al Señor a nuestra casa, de verdad. Invítalo a la casa. ¿Qué otra casa me encontré por aquí? Me encontré la casa de un centurión. Un centurión era un militar que normalmente le asignaban 100 soldados. Era su tropa con quien él trabajaba, por eso les decían centurión. Y ese centurión vino a Capernaum y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Bueno, aquí hay un caso bien especial. Yo tengo en mi casa un paralítico. Yo no lo estoy hablando en el sentido físico, literal, sino en el sentido figurado. En tu casa tú tienes a alguien que no quiere andar, no quiere moverse, no quiere actuar. Se quedó inhábil, quieto, y tú estás esperando que dé un paso, que se convierta, que pase y se arrepienta, que se ponga en las manos de Dios, que se mueva, que lo haga, pero no se atreve a hacerlo. Y tú estás clamando a Dios y orando a Dios, Señor, muéveme este hombre, mueve este hijo. Y ese paralítico puede ser tu mismo esposo. ¿Cuánto hace que tú le estás predicando a tu esposo y no se mueve? ¿Cuánto hace que estás luchando con esa mujer que Dios te dio y no se mueve? ¿Cuánto hace que estás esperando que tus hijos se conviertan y ahí están inmóviles, inertes, quietos, paralíticos? Qué bueno que el Señor nos dijera, como le dijo al centurión, yo iré y le sanaré. Así que si tienes un paralítico en tu casa, te conviene que el Señor te visite. Bueno, aquí viene otra casa. Yo no sé a qué hora vamos a terminar. ¿Usted hasta qué horas puede quedarse aquí escuchando la palabra, hermano? Bueno, téngame un poquito de paciencia que uno se pone viejo y ya predica largo, pero no voy a predicar largo, les confieso. Voy a gastarme otros 15 minuticos y termino. Ahí de aquí a 2 años me invitan y termino el sermón otra vez. Hay otra casa, esta sí gravísima, una casa dividida. Eso está en Marcos 3:25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿La casa tuya cómo es? ¿Coherente? ¿Estructurada? ¿Cada quien cumple el rol que tiene que cumplir, el papel? ¿Tú como hombre eres de verdad la cabeza de la casa? ¿Tú como mujer eres esa verdadera ayuda idónea? Esos muchachos que están, cada quien hace lo que tiene que hacer, hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje, van todos en la misma dirección, se colaboran mutuamente o cada quien anda como quiera,
cada quien vive como quiera, no hay ningún orden, no hay nada, solo hay anarquía, solo hay rebeldía, cada quien vive su vida y no le importa la de los demás. Acuérdate, una casa dividida se cae. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Una casa dividida no puede permanecer. Ahora, si es con los hijos es grave, pero si es con tu esposa o tu esposo, peor todavía. A veces uno no se pone de acuerdo con los hijos porque ellos tienen otra mentalidad, otra forma de ver las cosas y muchas veces nos disgustamos con ellos y ellos con nosotros y bueno, con los hijos es difícil a veces. Pero al fin y al cabo, los hijos se van a ir algún día. No se te olvide que los hijos se van y tú te quedas solo con quien te casaste, no más. Entonces, si con alguien no puedes estar dividido, es con tu cónyuge. Es de alguna manera más tolerable que discutas con tus hijos, aunque no debiera. Pero es más tolerable que discutas con tus hijos porque ellos algún día se van a hacer la vida de ellos, como los pájaros que dejan el nido y se van a volar a hacer su vida. Tú te quedas con tu esposo o tu esposa. Así que no te pelees con tu esposo ni con tu esposa, que es el peor error que puedas cometer. Cuando nosotros éramos novios, nos mirábamos así frente a frente, mira, acá y acá, nos mirábamos así y nos contemplábamos. Pero cuando ya nos casamos, ahora tenemos que mirar todos en la misma dirección, allá, los dos, nada de divisiones. Aquí tenemos que pensar como uno solo, como una sola carne que somos. Así que por favor, entiéndete con tu esposa o tu esposo. Pónganse de acuerdo, porque si ustedes se dividen, eso se fracasa y se cae. Y si esa casa tuya está dividida, invita al Señor porque lo necesitan urgentemente, hermano, urgentemente. El Señor es como el adhesivo, como el cemento que une la pareja, que une el hogar. Y si no está el Señor en la casa, esto se fracasa. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no está en tu casa, tu matrimonio está en un riesgo enorme porque cualquier situación que venga la afecta. Cuando una construcción está bien estructurada, buen hierro, buen cemento, buena arena, el movimiento telúrico es fuerte, pero se acaba el temblor y la casa queda. Si el Señor está en tu casa, que se mueva lo que se mueva y la casa se queda. Pero si tu casa está dividida, hermano querido, es una ruina anunciada, crónica de una ruina anunciada. Y hablando de ruina, hay otra casa aquí con ruina, mírenlo. Lucas 6:49 habla de otra casa. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Una casa que se cae, se fracasa. Porque tú dirás, bueno, yo voy a invitarle al Señor a mi casa, pero ¿a cuál casa? Si es que ya mi casa ya no es sino ruinas, ya no quedó nada. ¿Y no crees que el Señor te puede restaurar tu casa, tu hogar? Ah, no, es que yo fui el culpable porque yo no edifiqué mi casa sobre buenos fundamentos, yo la hice sobre la arena, no me fijé, no puse mi casa sobre la roca y por eso vino el río y sopló el viento y vino la dificultad y vino la prueba, la lucha y me tumbó la casa y ahora estoy en medio de una ruina total y ya ¿a cuál casa voy a invitar al Señor? Bueno, déjame decirte que
aunque tu casa esté en ruina, el Señor puede ir a tu casa y te puede recuperar tu casa. Tú dirás, hermano, ¿qué me va a recuperar si ya mi esposa ya se fue y me dejó? Mi esposo también se fue, me abandonó. No te preocupes, que el Señor puede recuperar tu casa. Yo lo he visto, los pastores hemos visto cualquier cantidad de cosas y el Señor te puede recuperar tu casa. De verdad, verdad. Te lo aseguro, hermano. Él puede recuperar tu casa. Invita al Señor a tu casa, así está en ruinas, invítalo porque Él es el restaurador. Él un día le mostró a Ezequiel un valle lleno de huesos de muertos. Y de ese valle de huesos muertos, secos, levantó un ejército. No puede levantar el Señor tu casa de las ruinas. Él lo puede hacer, no te preocupes. Ah, bueno, tu casa de pronto es una casa en donde la bendición se perdió. Tú dirás, yo quiero que el Señor vaya a mi casa porque ya en mi casa no se siente la bendición. Bueno, hay una casa en la Biblia donde se perdió algo. Vamos a mirarlo. Lucas capítulo 15, verso 8. Dice que una mujer tenía 10 dracmas, 10 monedas, y perdió una de ellas. Y dice que ella encendió la lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia hasta encontrarla. Bueno, aquí hay también una moraleja. En ese capítulo 15 de Lucas hay tres cosas que se pierden. Se pierde una oveja, se pierde un hombre y se pierde una moneda, una dracma. La oveja se perdió del redil, no estaba, se perdió del redil. El hijo también se perdió por allá en una provincia alejada. Pero la moneda no se perdió afuera, se perdió adentro de la casa, dentro. Tanto que la mujer, dice la Biblia, barrió la casa. Ella no se fue a buscar la casa, perdón, la moneda en las afueras de la casa. Ella era consciente que la moneda se le había perdido adentro. Así que ni se le ocurrió abrir la puerta a buscarla afuera. Ella sabía que la moneda estaba adentro. Y movió muebles y sacudió todo, volteó colchones, hizo de todo hasta que la encontró. Yo te digo, hermano, hay casas donde la bendición de Dios se ha perdido. Hay casas donde parece que ya no se siente la bendición de Dios. Hay casas donde la presencia de Dios no se siente. Qué difícil vivir en una casa así. Y te toca a ti buscarla. Busca la bendición de Dios que se te perdió dentro de tu casa. Tu problema no es afuera, ni siquiera en el trabajo, ni en la universidad, ni en el vecindario, ni en la iglesia. El problema tuyo puede ser en tu misma casa. Se te perdió la bendición en tu casa. Tienes que hacer como hizo esa mujer. Esa mujer barrió la casa, la volteó al derecho y al revés hasta que encontró la bendición. Y yo creo que tú tienes que invitar al Señor para que entre a tu casa y te ayude a encontrar esa bendición de Dios, porque la necesitas de verdad, hermano. Es que nosotros nos convertimos al Señor fue para vivir bueno. Tú no te convertiste al Señor para vivir una vida terrible, incómoda. No, es más, tu casa tiene que ser un pedazo de cielo en la tierra. Estos días me preguntó alguien o me pidió que le grabara por ahí una pequeña reflexión y me dijo eso, que hablara sobre la casa como un pedazo de cielo. Y sí, le hice una pequeña reflexión y se la mandé. Y me acordaba de eso, de verdad. Hermano, ¿cómo vive uno de difícil afuera?
Uno en el mundo tiene problemas con todo el mundo, qué complejo, qué difícil afuera todo. Y si algo anhela uno es llegar a su casa y sentirse bien en la casa, que la casa de uno sea ese remanso de paz, de tranquilidad, que uno la anhele, añore su casa, su esposa, sus hijos, todo. Qué rico yo llegar a mi casa. Pero mi casa tiene que ser un pedazo de cielo. Pero eso lo tengo que hacer soy yo. No dejar que la bendición se pierda. No dejar que el Espíritu Santo se vaya de mi casa. Porque entonces mi casa no tendrá sentido. Yo te quiero invitar esta noche de verdad, verdad. Barre tu casa, bárrela. Y busca la bendición que se te ha perdido. Acuérdate de esos años cuando te convertiste a Dios. Qué linda era tu casa, qué lindo era llegar a tu casa, cómo amabas a esa esposa, cómo amabas a ese hombre. Qué linda era la vida. ¿Y qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado? Ya ni siquiera duermes en la misma cama con tu cónyuge. Terrible una vida así. Tu esposa, tu esposo, casi que es tu enemigo, es tu rival. Ya no hay un diálogo, no hay una charla, no hay una risa, no hay una intimidad, no hay nada en la casa. Hermano, qué duro una vida así, terrible. Yo no le deseo una casa a nadie así. Vivir uno, dormir uno, comer uno, estar uno con alguien que no ama. Dios mío, hermano, eso ya de cielo no tiene nada, eso se parece a lo otro. Así que por favor, barre la casa y busca la bendición que se te perdió ahí adentro. Ahora, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A quién? Si en tu casa ya no hay amor, ya no hay alegría, no hay gozo, no hay armonía, no hay nada. ¿A quién le vas a echar la culpa? A nadie, no le eches la culpa a nadie. El problema es tuyo y tienes que arreglarlo. ¿Vas a traer a alguien de afuera que te barra tu casa adentro? No. ¿Cómo vas a tener tu casa desordenada y vas a traer un vecino o alguien? No, nadie tiene que entrar a tu casa a arreglarte la casa. Tú la tienes que arreglar. Que el pastor. No, hermano. El pastor no está para arreglarte tu casa. El pastor te aprecia, te quiere, siente todo el cariño por ti, te ayuda y todo, pero ni modo que el pastor se vaya a meterse a la intimidad de tu casa a arreglarte la casa. No, quien la tiene que arreglar es usted mismo, hermano. Usted tiene que ponerle cuidado a eso. Usted es el que tiene que recuperar a su esposa, hermana, usted tiene que recuperar a su esposo, a sus hijos. Usted es el que tiene que buscar la bendición de Dios que se le perdió en su casa. Pero no soy capaz. Bueno, invite al Señor, invite al Señor. Bueno, hermano, esto se está acabando, este reloj anda las carreras y voy en un tercio del sermón, pero ya se acabó el tiempo. Déjeme lo último. Tengo una casa en donde no se atiende al Señor. A ver, ojo con esto. Usted está invitando al Señor a su casa. Y si el Señor va a su casa, ¿usted cómo lo va a atender? Cuando el pastor va y lo visita a usted a su casa, ¿usted cómo atiende al pastor? Me imagino que con lo mejor. Y viene el pastor y usted prepara un almuercito, prepara un alguito y usted quiere que su pastor esté bien atendido en su casa. Maravilloso. Pero si en vez de ir el pastor, el que va a ir es el Señor, ¿usted lo atende mejor que al pastor o no? Obvio, claro. Si el Señor viniera a mi casa, yo, ¿cómo lo atendería? ¿Cómo lo atendería? Ve, hay un caso en Lucas capítulo 7, el verso 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta
Ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Bueno, ¿qué pasó aquí? Estaba Jesús en la casa de un fariseo y era costumbre oriental que cuando un huésped llegaba a la casa, había que sacarle una vasija con agua para que se lavara los pies. Eso era una señal de bienvenida, una señal de acogida. Y no solamente eso, se le daba un beso, un abrazo al que llegaba. Pero entró Jesús a la casa del fariseo y este no hizo absolutamente nada de eso. O sea, invitó a Jesús a su casa y no lo atendió. Pero estando él sentado ahí, una mujer de no muy buena reputación se entró por detrás y dice la Biblia que esta, en vez de traerle agua para que él se lavara los pies, se los mojó con sus propias lágrimas. Y en vez de darle beso en la mejilla, se lo dio en los pies. Y en vez de traerle una toalla que se secara, con sus cabellos le secó sus pies. Y el Señor le dijo, mira, esta mujer hizo todo lo que tú no hiciste. Tú me invitaste a tu casa y ¿qué? ¿Cuál fue tu atención? Ninguna. En cambio, esta ha hecho cosas maravillosas. Si el Señor fuera a tu casa esta noche, ¿cómo lo atenderías? ¿Cómo sería la atención que le hicieras al Señor? ¿Qué pasaría si el Señor te visitara hoy? Sería lindísimo, ¿verdad? Pero para que atiendas bien al Señor, tienes que consagrarle la vida a Él, vivir para Él, adorarlo a Él, serle fiel a Él. Eso es lo más grande que hay, hermano. Que el Señor viva en tu casa. Que Él viva en tu casa, de verdad, verdad. No hay nada más lindo que tener la presencia de Dios en nuestra casa. Es lo más glorioso que nos puede pasar. Yo te invito, hermano, a que lo hagas. Entra en mi casa. Entra. Porque hay tantas cosas que arreglar, de verdad, hermano. Necesitamos casas fuertes, con hombres, mujeres especiales, donde la presencia de Dios esté. Y creo que eso es lo más lindo que nos puede pasar. Y oremos a Dios y digámosle, Señor, quédate en mi casa, Señor, te invito a que mores en mi casa. Aquí en mi casa necesito tu presencia,